Bueno, lamentablemente, como se ha extendido un poco más, no tenemos tiempo para preguntas, pero de nuevo podemos acercarnos a los ponentes en cualquier momento, así que guardaosla para preguntárselas. Perdona que te... Y damos paso a nuestro siguiente ponente, sin más dilación, también porque no queremos... Porque cuando ya se acerca la hora de la comida, ya la gente se empieza a nublar la vista. Y no quiero que perdáis detalle de nuestra siguiente charla. Como sabéis, o si no lo sabéis, os lo recuerdo, la charla se ha tenido que cambiar porque Eva, por causas de fuerza mayor, Eva Belmonte no ha podido venir para hablarnos de un libro que, por supuesto, os recomendamos, que es el BOE nuestro de cada día, muy interesante para todos los que trabajamos en lengua, pero sí que ha venido Mauro Entrialgo, que es un ilustrador y humorista gráfico que bueno, ha trabajado en periódicos como Público, tal El Jueves, y además es fundador de la longeva publicación satírica Temeo. A mí me apasiona buscarlo, yo soy muy fan desde hace años de Mauro, tiene un humor, podríamos decir que enfermo, en el sentido positivo de la palabra, pero en este caso bien usado. Y nos va a hablar precisamente de algo que me da mucha curiosidad, porque yo cuando lo veo digo, ¿de dónde sale, o sea, qué mente pare estas cosas? Y hoy precisamente, gracias a que lo tenemos aquí, y casi podemos estar agradecidos a que Eva no venga, nos va... no. Nos va a explicar un poco cómo funciona su mente a la hora de plantear y parir un chiste y pasarlo eso a una ilustración. Aparte me encanta la estética de Mauro, es totalmente reconocible, seguramente si algunos no lo conocíais totalmente es ver sus ilustraciones e inmediatamente saber que es su sello, es una imagen muy propia de él, así que démosle la bienvenida con un gran aplauso. Muy buenas. Pues sí, es cierto lo que dice él, que voy a hablar un poco de cómo hago yo los chistes, porque aunque se titula Cómo se hacen los chistes, en realidad todo lo que voy a contar no es algo tan académico como hemos estado escuchando hasta ahora, porque son cosas a las que he llegado yo reflexionando a través de una carrera. 40 años llevo ya trabajando, sí, parezco más joven, pero llevo 40 años metido en esto. Y nada de lo que digo es completamente así, pero sí que es una posible explicación a cómo estaban hechos los chistes, ¿no? Empezamos, lo típico cuando hablas del humor es, dicen, ¿qué es el humor? Pues ¿a dónde tengo que apuntar esto? Esto es bastante humorístico. Bueno, pues voy a usar la flecha, que esto sí que sé. Vale. Que si decimos que el humor es cualquier cosa de la que uno se ríe, no es cierto. Hay muchas cosas de las que nos reímos que no son humor. Si un tío se cae, no os puedo explicar por qué nos reímos, pero muchas veces nos reímos cuando alguien se da un tortazo e incluso cuanto más aparatoso sea. Seguro que tiene una explicación, pero no me dedico ni al slapstick ni al cine de tortazos, con lo que no sé. También nos reímos de gente que no compartan nuestras mismas costumbres. A veces es simplemente el hecho de ir vestido de una manera diferente. Yo he visto a gente reírse porque alguien lleve una riñonera. Por ejemplo, dices, jaja, lleva riñonera. Dices, no sé, y tú llevas el pelo sucio. El caso que, y también están, pues reírnos de las chorradicas que hacen los niños, gracias, hacen una monería. Si yo a continuación pongo esta diapositiva del conocido popularmente como el feo de los hermanos Calatrava, os aseguro que al haber hecho el pantallazo he visto una actuación del feo de los hermanos Calatrava y no hacía ninguna gracia, ninguna. Hoy en día no hace gracia. Por lo menos en el contexto de voy a ver algo gracioso. No hace ninguna gracia. Pero, sin embargo, él sí que sí que estaban participando querían hacer un discurso humorístico, pero no te hace gracia. Aquí tenemos el caso contrario. Es cuando un político hace gracia sin proponérselo. Bueno, cuando un político o cualquier persona, ¿no? Bueno, en concreto he elegido a Cospedal porque es que este trozo de vídeo se ponía en los programas de humor sin ni siquiera manipular. Hay programas de humor como El Intermedio que ponen el trozo de uno y a continuación hacen un chiste o meten una comparación o algo que
refleje lo humorístico de su declaración. Esta lo ponían igual, ponían la indemnización que se pactó, fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en forma indirecta, bueno, la gente se tronchaba, pero la intención no era el humor. ¿Qué sucede? Que la definición del humor es algo muy complejo. Siempre que vimos unas definiciones del humor, hay definiciones del humor humorísticas, hay definiciones del humor poéticas, pero siempre que alguien dice una definición del humor, siempre encontramos un apartado en la que no encaja esa definición. Cuando dicen, el humor es disparar desde abajo, mentira. Hay gente que hace chistes cabrones para putear a los de abajo, por ejemplo, ¿no? O no sé, no encaja ninguna de las definiciones. Yo creo que se trata no de que el humor sea algo etéreo y difícil de definir. Lo que le sucede es que es un concepto que abarca a muchas cosas diferentes, que es lo que le sucede también, o sea, el mismo problema que tenemos con el humor lo tenemos con el arte, con el amor, con Dios o con la democracia, que estamos discutiendo siglos durante si algo es arte o no es arte. No sé si estoy metiendo un ruido un poco Peter Sellers. No sé, esto no estaba preparado. Con lo que mi definición de humor es de uno de los tipos de humor, que es el que se crea voluntariamente con intención de que haga lo que llamamos gracia. Y a ese tipo de humor yo lo llamo el discurso humorístico, para distinguirlo, porque mi definición, si no encaja en las posibilidades que he puesto antes, como que alguien se caiga, pues eso no es un discurso humorístico, a no ser que lo haga a propósito para conseguir eso, ¿no? Pues mi definición del discurso humorístico es una forma de contar cosas que escamotea partes sustanciales del mensaje que, sin embargo, el receptor sí que conoce. Os lo explico con dibujitos, que se me da mejor. Esta es la comunicación normal. El que está emitiendo el mensaje dice distintas cosas y algunas de ellas ya las conoce el receptor, pero se las repite y lo entiende. Mientras que en la comunicación humorística, el de la izquierda le ha evitado decir el cuadradito rojo y el triángulo negro para abajo. En ese proceso, el receptor ha rellenado las piezas que faltan, porque ya las conoce de antemano. Y al rellenarlo, se produce esa sensación característica que llamamos gracia, que puede llevar a la sonrisa o a la risa. Esto trae muchas consecuencias que hace que tenga el humor ventajas y desventajas. El humor tiene ventajas, por ejemplo, en la comunicación. Ahora se usa mucho incluso en política. Es una cosa bastante reciente, pero se ha usado mucho, por ejemplo, también reciente, pero bueno, desde las últimas décadas en publicidad. ¿Por qué? Porque como esa sensación que llamamos gracia nos causa determinado placer, hace que los mensajes humorísticos circulen más rápidamente que mensajes de otro tipo. Entonces, si en la publicidad incluimos mensajes publicitarios, mensajes humorísticos, se van a viralizar más rápido que si es un mensaje serio. Eso es una de las ventajas. Voy a poner solo una de las ventajas y otra de las desventajas. Una de las desventajas del humor es que es un tipo de forma de comunicación muy inconcreta. Como el receptor tiene que rellenar algunas partes, resulta que puede rellenarlas no exactamente como había querido el emisor. Y eso causa que el mensaje sea impreciso. Lo saben los políticos y lo saben los publicistas, que en ocasiones un anuncio que metía una coña les sale al revés porque de repente la gente lo ha interpretado de otra manera, ¿no? Esta es la sensación característica, que he puesto un pequeño puzzle, que es cuando rellenas en la cabeza y encajas las piezas, sucede eso, ¿no? Vamos con algún ejemplo. Este es un chiste mudo de Charles Adams que presupone muchísimas cosas. O sea, esto no lo puede entender cualquiera. Si tú no sabes la historia de Noé en la Biblia
y si no sabes lo que es un unicornio no lo puedes coger. Pero en realidad lo que cuenta no tiene gracia, es la forma de contarlo. Porque si alguien te dice, Noé cuando fue a coger una pareja de animales de todos se olvidó de los unicornios y por eso los unicornios ahora, hoy en día, no existen. Pues vale, pues es un pensamiento ingenioso, pero es al ser contado con esta forma de escamotear datos porque es gracioso, ¿no? Otro ejemplo, también de Charles Adams. Como no conozcas el chiste de Ricitos de Oro, pues no te enteras de nada, ¿no? Vamos, bueno, todos los ejemplos que voy a poner son de las mínimas porciones de humor que yo le llamo el chiste, pero que incluyen pues, el mote, el tuit gracioso, el humor gráfico voy a poner bastante, pero en realidad las formulaciones más complicadas del humor, como pueden ser un monólogo cómico, se basan todas en las pequeñas unidades que son el chiste. Por eso el siguiente ejemplo creo que es un tuit. Este hasta ha costado un poquito. O sea, ha habido por esa oleada, por esa zona de ahí, les ha costado más encajar el puzzle, hasta que les haga gracia. Pero tienes también que saber pues muchas cosas. Tienes que haber estudiado, haber visto alguna vez una raíz cuadrada, tienes que saber cuál es el logo de Vans, saber que las Vans no tienen nada que ver con matemáticas. Pero también puede ser que no te haga gracia. ¿Cuáles son las razones para las que no te haga gracia? La principal es la que estaba diciendo ahora, que es que no has conseguido. Te dan las piezas, tú las tienes, pero no has conseguido encajarlas. Eso lo llamamos popularmente no lo has cogido. No lo has cogido porque no, te cuesta un poquito hacer el puzzle. Pero hay más formas de por qué no nos reímos de un chiste o por qué no nos causa gracia. Que es, este señor va a un pato y es patología. Pues, hombre, ¿a qué os hace gracia? Porque estamos ya... Pero vamos a ver, tú ves esto en un periódico y dices, joder, ¿qué diríais que es? No, en realidad es un chiste que es muy fácil de encajar las piezas. Porque tú ves, lleva un pato, patología, jaja. Cuando un chiste requiere poco trabajo para encajar ese puzzle, solemos decir que es un chiste malo. Lógicamente el chiste malo es subjetivo, porque para distintas personas un chiste malo le parece una cosa distinta, ¿no? Vamos otra vez. No me he equivocado. Aquí no os habéis reído nadie. ¿Por qué? Porque ya habéis solucionado el chiste antes. Al igual que un problema de matemáticas, la segunda vez no te hace ninguna ilusión solucionarlo, un sudoku hacerlo otra vez si es el mismo, un chiste que ya hemos solucionado anteriormente no nos produce gracia. ¿Por qué no nos produce? Porque es un chiste viejo. Se había quedado viejo de antes, para nosotros ya es un chiste viejo, ¿no? Más posibilidades de que no nos haga gracia. Esta es una portada del Temeo que procede de cuando la infanta fue imputada. Entonces, hace una comparación. Todos sabemos que a los ladrones les amputan en algunas partes del mundo, pero puede que no haga gracia porque si tú eres, por ejemplo, monárquico, aunque pilles el chiste, te jode un poco que se metan con la reina, ¿no? Entonces tú, para decir que no te ha hecho gracia, no dices no me ha hecho gracia, sino dices no tiene gracia. No tiene gracia, las cosas no tienen gracia. Hay libros americanos de cosas que siempre hacen gracia y dicen un señor disfrazado de gorila. Mentira, un señor disfrazado de gorila pidiendo dinero en el retiro no tiene ninguna gracia, es la cosa más triste del mundo. Las cosas no tienen gracia, sino que nos pueden hacer gracia. Y nos pueden hacer gracia debido a distintas cosas y pueden no hacérnoslas debido a las que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, Calatrava otra vez, pues no hace gracia.
A ver cómo vamos de tiempo. Bien. Entonces, ahora os voy a contar algo que parece una demencia personal, que es la clasificación de los chistes según yo mismo. Mi idea es que para dejar claro al receptor que se trata de un chiste siempre tiene que tener un mecanismo que normalmente encajan con lo que algunas veces hemos llamado figuras literarias, pero no siempre, y tiene que tener, o no, condimentos. Los mecanismos son consustanciales al chiste y sin mecanismo no lo percibes como un chiste. Sin embargo, los condimentos son como las salsas del humor. Son distintos elementos que añadimos a la estructura general para que haga más gracia. Pero las salsas varían. Es decir, por ejemplo, una salsa típica que es el tabú, meter un tabú en el chiste. Ahí he puesto sexo, religión, drogas, escatología, muerte, enfermedad y discapacidad. Todos estos temas hacen que un chiste se perciba, con la misma estructura, se perciba más gracioso que uno que no tiene estos tabús. Lo que pasa es que los tabús varían en distintas partes del mundo. Por ejemplo, los chistes de sexo, religión y política eran muy habituales con Franco, y veis algunos chistes de sexo súper naif en momentos en la dictadura que parecía que hacían mucha gracia porque era un tabú. Estabas diciendo una cosa que no se podía hacer. Ese mismo chiste en Suecia, en ese mismo tiempo, no se reía nadie. Hay muy poco humor de sexo en Suecia, pues porque no es un tabú, porque dice, ya al final han follado. Y dice, pues sí, no les parece una cosa graciosa, ¿no? Sí que hay otro condimento que es la cercanía. La cercanía se consigue de distintas maneras, de forma que el receptor aprecie que está junto a la persona que está lanzando el chiste. Uno es la pertenencia al grupo, pues hacer chistes de la ciudad contraria a la que tú estás, o sobre un equipo de fútbol que detestas. También se consigue la cercanía con la actualidad. La actualidad inmediata hace que con una misma estructura, tú veas que estás al tanto de has pillado el chiste fácil porque habías leído las noticias por la mañana, por ejemplo, ¿no? El problema que tiene la actualidad es que son condimentos que caducan muy rápido. Por eso las recopilaciones en libro de humoristas gráficos de actualidad suelen ser o escasas o recortando muchos chistes, porque al cabo de un año muchos chistes de los periódicos normales no se entienden. Hemos perdido ese condimento, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo llamo ruptura de protocolos, que puede ser social o del propio medio. Ruptura de protocolos es meter algo que no te esperas en ese momento, que puede ser social, es decir, los típicos chistes de que en un entorno civilizado aparezca un borracho, un niño, un aldeano diciendo cosas indebidas en ese entorno social, o también del propio medio, que son cuando se traspasan los límites que rigen el medio de comunicación que estamos consumiendo. Por ejemplo, es cuando en un chiste el personaje salta de la viñeta y es consciente de que existe, o agarra el globo del bocadillo y lo rompe. Eso se aprecia como que está rompiendo algo, y ese rollo metalingüístico hace que te dé más gracia, ¿no? Y ahora vamos a pasar a algunos ejemplos. Bueno, más que algunos ejemplos, varios sobre cada uno de los mecanismos. Este es un chiste de Semper, recientemente fallecido, por cierto, uno de los mejores humoristas gráficos. No sé si lo leéis, pone seré breve. El mecanismo es acertijo visual. El acertijo visual te da los datos, pero tú tienes que rellenarlos. Si tú, una vez más, todos los chistes explicados no tienen ni puta gracia. Cuando la gente dice, explícamelo, y se lo cuentas normal, no te ha hecho gracia porque no has hecho tú el esfuerzo. Pues imaginad que dices, no, este chiste que es muy bueno y además está dibujado de una manera característica de SMP, para mí
el estilo en el humor gráfico equivale a la vis cómica en el humor de comedia, ¿no? Que puede ser que el mismo chiste te haga gracia contado por alguien o dibujado por alguien y no te lo haga por otra persona, ¿no? Pero bueno, pues que sí, que si lo explicamos, luego llegas a casa y dices, ¿viste uno de siempre muy gracioso que va un señor que dice el cerebro y le está cayendo una lámpara encima que le va a dar en la cabeza? Pues no, así no tiene gracia. He puesto uno mío, no sé si lo leéis, pone, perdonen, ¿quién de ustedes dos es Nagak el optimista? Que es de un libro, por cierto, editado en Logroño por Fulgencio Pimentel, que es uno de mis libros para todos los públicos. Y también es un acertijo visual. ¿Qué condimento tienen tanto este chiste como el anterior? Ninguno. No rompen un tambú, no hablan de cercanía. ¿Cómo se llama esto cuando no tienen condimentos? Se llama humor blanco. El humor blanco es el que tiene un mecanismo, pero no tiene un condimento. A la larga resiste el paso del tiempo, pero sin embargo se percibe como más amable, tal. Hay gente que no le mola el humor blanco. ¿Todos los acertijos visuales son humor blanco? No. Por ejemplo, tenemos este que me costó mucho entenderlo, porque es una barbaridad machista de la hostia. Os he dado esa pista y entonces se entiende, pero si no te dicen, es un chiste de los años 60 de Aragonés, que solía publicar, bueno, ha tenido una evolución muy amplia, pero en ese momento publicaba en revistas pseudoeróticas y tal, y claro, lógicamente este tiene ese condimento del tabú del sexo, ¿no? Lo que pasa que... Claro, es que es tal burrada que, o sea, a mí me costó entenderlo. Y los jóvenes es que no ven gracias, se están jugando las llaves de los cinturones de castidad de sus mujeres. Yo hoy en día todavía que sigo comprando muchos libros de humor gráfico de los 50 y 60, hay veces que leo algunos y nos los mandamos amigos, que decimos, ¿pero aquí qué ha pasado? Y a veces, aunque lo solucionas, dices, joder, pues no sé, habría algún tiempo que esto haría risa, pero otros no lo solucionamos, ¿no? Vamos con el juego de palabras con este meme. Pues el mecanismo es la polisemia entre que Ariel se llama la sirenita y Ariel se llama la tipografía, pero claro, hay que saber cosas. Lo mismo has tenido que ver los dibujos animados de Ariel y tienes que saber un poquito de tipografía y diseño gráfico, ¿no? Y tiene un condimento claro que es la identificación de pertenencia al grupo, porque tú te ríes y dices, jaja, solo lo entiendo yo que manejo las tipografías, ¿no? Y además he visto Disney, mi padre no lo entiende, dices, entonces estás como más, o sea, mi madre no entiende esto ni de coña, ¿no? Y habrá gente aquí que no lo entiende tampoco, ¿no? Este, por ejemplo, este tuit... que sigue siendo un juego de palabras, la cercanía se consigue con la jerga y era más gracioso en el momento en que se lanzó, porque en el momento que se lanzó lo del crowdfunding estaba empezando. Bueno, tenías que saber primero la cita a Dinio, creo que era, ¿no? El que decía lo de la noche me confunde, pero luego tenías que saber lo que era un crowdfunding. Hoy en día se entiende más, pero es menos gracioso porque le falta lo que en su momento era cercanía inmediata, que tú acabas de hacer tu primer crowdfunding y leías esto y te partías el eje. Otro juego de palabras que también tenías que saber quién era Kobe, en su momento esto se lanzó cuando la polémica de los sobres de Génova, etcétera, ¿no? El equívoco. Este es un chiste de los años 70 que también posiblemente mucha gente joven no lo entienda. El Cambio era una revista, pero hay un doble sentido, porque no solo juega con la polisemia, sino que añade los condimentos de actualidad y de denuncia, porque El Cambio lo secuestraban cada 2 por 3. Hay que saber eso, y entonces lo siento, pero no tengo nada suelto, se refiere
de la misma manera a que no tiene los cambios de las monedas y de que no tiene ningún periódico que esté un poco suelto de madre porque solo tiene el Arriba y el Ya, que eran los periódicos del régimen, ¿no? Sí, he oído vale, o sea, sí que... O sea, que es cierto que requiere mucha información y en su momento era una forma sutil de... porque esto sí que se publicó en época de Franco, ¿no? Este es otro que también juega con el doble sentido y también con el condimento de la actualidad, pero mega inmediata. Nunca he visto nada como esto, porque pilla la frase actual de lo siguiente, que se utiliza mucho para decir no es idiota, es lo siguiente, y se la aplica a un saludo, porque este tuit fue puesto a las 9 de la mañana. No habría tenido gracia en ningún otro momento. Pero a las 9 de la mañana habría, si decías, buenas noches, no, lo siguiente. O sea, yo que he publicado para distintas revistas con distintas periodicidades, sí que tienes que jugar un poco con la periodicidad, porque tienes que decir, va a salir en un mes. Pues si voy a hablar de un asunto, lo voy a tratar un poco por encima, no puedo hacer referencia a una frase que esté de actualidad hoy, porque mañana no lo estará. Si es para una colaboración semanal, ya puedes ajustar un poco, porque los temas suelen ser más cercanos. Y si es diaria, ya puedes hablar directamente. Pero es que esto es a la hora. O sea, por la tarde ya no tendría gracia este chiste, ¿no? Vamos con lo que yo he llamado comparación, pero que ahí meto pues, todo tipo de tropos, ¿no? Metonimia, metáfora, alegorías. Pero lo fundamental es que la comparación te evita tener que comparar algo. Bueno, voy a poner algún ejemplo. Esto es una comparación, pero es lo que se llama una metáfora visual, porque el embudo significa que nos estamos tragando algo, etcétera. También, como se ha perdido la cercanía, hace menos gracia, porque era de hace unos años. También incluye caricatura, que la caricatura sin más, sin chiste, ya es una pequeña partícula de chiste basada en la hipérbole. Una caricatura nos hace gracia porque sabemos, el espectador sabe y comprende que la persona retratada no es así, pero entiende las exageraciones y se da la gracia cuando dices, sí es fulanito, que a partir de todas las exageraciones en la cara que le puedes poner en una caricatura, has llegado a reconocer la persona y es en el momento en el que enlazas las piezas del puzzle. Esto me gusta mucho y además ayer viendo, estando tomando unos vinos en la Laurel, he visto que tienen hasta en 3 bares encontré este chisme. Pero bueno, una vez más, en la comparación, para conseguir que el espectador tenga que trabajar un poquito y así le haga gracia, no se lo explicamos, porque si le decimos, mira qué gracioso este tirador que parece un pulpo con las manitos así y encima tiene unos ojos y parece como que está borracho. El parece que elimina el chiste porque ya le has hecho la comparación. Yo me acuerdo una vez, meditando sobre esto, que acabé de ver hace años viendo la película de Robin Hood de Kevin Costner, una de las muchas versiones. Al acabar, hubo un chaval que se levantó y dijo, cuando más me ha gustado es cuando han matado a Jongueras. Jongueras en aquella época, condimento de actualidad, era un peluquero famoso que salía en la televisión, pero el chaval no dijo, ¿os habéis fijado que el malo se parece a Jongueras? Eso es un comentario ingenioso o ha enlazado distintas informaciones, pero decir, han matado a Jongueras, en el momento que entiendes, joder, es verdad que se parece a Jongueras, es en el momento que te hace gracia, ¿no? Pasamos a la hipérbole. La hipérbole es un clásico. Lo que suele pasar con los mecanismos del humor es que nos hacen más gracias cuando no es fácil identificarlos. O sea, una hipérbole clara, el típico contador de chistes de los años 70 que decía, tienen más gracia que no sé quién, y te pone una comparación sin más, no es muy gracioso. Josécho el Vasco, que era un
personaje del TVO de los años 70, siempre era una hipérbole, siempre hacía algo que era y además entendías que no era posible. ¿Por qué tenía gracia? Porque todos los números estábamos esperando en el TVO a ver qué barbaridad iba a hacer, qué chorrada iba a hacer, ¿no? Si yo pongo... Calatrava otra vez. Ahora nos hace gracia, aunque Calatrava no tiene ni puta gracia. ¿Por qué? Porque, al igual que Joséchu, ya se ha convertido en un running gag, que es un gag que se repite y que la gente ha tenido que estar presente en las otras oportunidades en las que se ha presentado ese chiste, porque si no, a la persona que entra y ve a la charla en mitad y ve al hermano Calatrava no le hace ninguna gracia. Lo gracioso es que se haya visto otras veces, ¿no? He metido un meme bastante cercano. Dentro del mecanismo de ironía, porque no se te queda esa cara, o sea, pero sabemos quién es, y a la vez tiene un condimento de denuncia antimonárquico, está diciendo que este señor no ha currado en su puta vida, con lo que tienes, también está este tabú de la crítica a la monarquía. No sé si os habéis fijado, pero ahora los chistes sobre Juan Carlos hacen menos gracia que hace unos años, porque como ahora está permitido, ese condimento no acaba. Cuando no en ninguna tele se podía, ni en ningún periódico, porque te metían para adelante, podías hacer un chiste sobre Juan Carlos, pues era más gracioso hacer chistes de Juan Carlos. Ahora no. Pero bueno, en Inglaterra sí que puedes hacerlos y tal, y luego sobre todo, una vez más, condimento de actualidad, este meme fue mucho más gracioso en el día justo que se murió Isabel II, ¿no? Y el meme es uno de los... es un tipo de chiste que se basa utiliza todos los mecanismos, pero el condimento que tiene siempre es una actualidad y pertenencia al grupo, cuanto más pequeño mejor, porque existe ese fenómeno en la pertenencia al grupo, que cuanta menos gente entienda un chiste, para los pocos que lo entienden se percibe como mucho mejor. Hay chavales que te dicen, es buenísimo este chiste, porque va Spiderman y le dice, y te cuenta una cosa y dices, no es buenísimo, es una estructura normal, lo que pasa es que a ti te hace gracia porque te conoces todas las historias de Spiderman. Otro de ironía, pero aquí he metido... este es muy complejo. No sé si veis aquí esto. Es de un libro que... Sí, os leo. Pone Cristo sonriente abriendo una tarrina de verbatim. Le preliminare del santo pirateo. Esto era un libro que sacó el Hematocrítico, en el cual cambiaba los nombres a obras de arte conocida. Entonces ha metido muchos mecanismos a la vez y muchos condimentos. Lo que sucede es que, precisamente por meter muchos en su momento era graciosísimo, pero ha cambiado, ha bajado mucho en el tipo de gracia que nos hace. ¿Por qué? Pues porque no vemos verbatines todos los días. Entonces, esta cosa que no sabemos qué es, que será un orbe o algo así, sagrado, ya no la identificamos como un verbatim porque no hemos visto cajas de DVDs vírgenes desde hace siglos. Tampoco la gente piratea, porque ya casi todo es streaming. Y, sin embargo, en su momento, pues utilizaba también el contraste de registro, que es otro mecanismo de que estés haciendo como... tenemos un cuadro súper serio y le metemos una cosa de cachondeíto, ¿no? Pero es curioso lo rápido que esto es de hace... Bueno, rápido en un baremo de los que tenemos mi edad, pero 10 años han pasado así, ¿no? Este es Contradicción, que es de un clásico de Gila, pero es más gracioso porque metes esos condimentos de que, joder, de muerte y asesinato. No es solo la contradicción en sí, ¿no?
Tenemos otro de contradicción, este pues típico. Y aquí tenemos otro de contradicción, pero con la pertenencia al grupo. Este es otro de Gila y este lo meto en desviación del discurso. O sea, le responde con una cosa que no tiene nada que ver con lo que le pregunta. Es el váter de señora, bueno, tiene que ver, pero le dicen, no sabría decirlo porque también soy forastero, pero encontramos cierta lógica. Es una lógica paralela y absurda, por lo que la desviación del discurso se ha utilizado muchas veces en lo que se ha llamado humor absurdo. El nombre del humor absurdo hace que muchos pensemos que es decir la primera chorrada que se te ocurre. Pero no funciona así. Si tú dices cualquier cosa, no tiene gracia. Tienes que producir en el espectador esa sensación de que falla algo en ese razonamiento, pero sin embargo, en un primer momento parece que tiene cierta lógica. Porque es muy lógico responder, yo también soy forastero, pero a otro tipo de preguntas, ¿no? Otro bueno, y además la desviación del discurso y el humor absurdo se utilizaron mucho cuando no estaba permitido meter mecanismos de otro tipo. Aquí dice, caramba, don Jerónimo, este es de Tono, fue una portada de La Codorniz, está usted muy cambiado. Dice, es que yo no soy don Jerónimo, dice la señora, pues más a mi favor. Y, por ejemplo, este es humor blanco también porque no tiene ningún condimento, pero es desviación del discurso. Tanto la desviación del discurso como el razonamiento perverso se usan mucho en el humor absurdo, ¿no? Vamos uno también de razonamiento perverso lateral. Este es de Flavita Banana, que ahora publica en El País. O sea, tiene cierta lógica. Dice, claro, se niega a parir pues porque está en el paro y no tiene dinero. Pero dices, pero luego te das cuenta que no se elige cuántos meses estás embarazada, ¿no? Vamos a cambiar a uno ya con condimentos escatológicos. Bueno. Este es Rafael Córrega, que es la personalidad cerda de Faemino, el de Faemino y Cansado. Pero se hizo una personalidad que hace vídeos y tal, pero todo su humor se basa en condimentos muy guarros, escatología. Bueno, aquí el mecanismo es el razonamiento lateral, o sea, es el mismo razonamiento que en el de Gila, raro y que se usaba en el humor absurdo, pero claro, mete los tabús de escatología y enfermedad. Lo cual me da pie para contar que hay muchos humoristas, posiblemente, que no sean conscientes de ellos, pero que basan la personalidad de su humor en ciertos mecanismos, no salirse de ellos, o ciertos condimentos, o una mezcla de algunos. De tal forma que cuando salen de ellos mismos se dan cuenta que no encaja en el personaje que se han creado humorístico. Por eso Faemino, las cosas que hace con Córrega es que no encajarían jamás en Faemino, porque Faemino siempre practica un humor más absurdo, más basado en las formas de hablar cotidianas pero llevadas al absurdo, y todas las cosas que hace Córrega, que son de cacas y tal, pues no encajan. Vamos otro con condimentos super bestias, este es del Temeo, de Piñata y Kini. Hemos pasado de lo más blanco a esto, que o sea, tiene tabús de religión, de desafío a la autoridad, de actualidad, porque en el momento era cuando la Iglesia se pronunció en contra de que incinerar atentaba contra la religión. Que por cierto, ese tema ya ha desaparecido, ya no han insistido con eso. Sexo, muerte, necrofilia. Cuando, sin embargo, el mecanismo de desviación del discurso es exactamente igual que el otro. ¿Qué pasa cuando
cuando utilizas todos estos condimentos que hay mucha gente que le pueden dar para atrás, que estamos hablando de humor negro. Va otro más de razonamiento paralelo, que esto también, o sea, lo ves y dices, claro, y luego dices, no, esto no es posible, es una comparación, es ironía y luego tiene también un tabú contra la discapacidad, etcétera, ¿no? Bueno, contra no, habla de la discapacidad. Y vamos al contraste de registros, que sería el último mecanismo. He acelerado un poco para que no digáis que vais a comer más tarde por mí. Este es uno que me gusta. El contraste de contextos tiene que ser entre... Aquí tenemos una escena doméstica, pero en la que se está utilizando un lenguaje administrativo. Entonces, el contraste de registros puede ser entre lo metafórico y lo literal, lo particular y lo universal, el lenguaje científico y el vulgar, el jurídico y el vulgar. También sin condimentos, este tiene un poco de identificación, si tú eres el señor, también tiene un poco de meterse con la señora. O sea, sí que no es tan blanco como parece. Quino muchas veces dicen que es blanco, pero tiene ahí sus rebotes. Este, que es también del contraste de contextos, que usaba mucho Forges, que es una chorrada, pero dices, no, un aldeano no diría eso, pero precisamente es lo que te hace gracia, ¿no? Este sí que me gusta mucho. O sea, antes cuando decía que me gustaba mucho, que me gusta mucho el contraste de contextos, ¿no? Porque con muy pocas piezas puedes hacer cosas muy graciosas, ¿no? Y este es de Chumi Chúmez, no sé si lo oís, que dice, muy señor mío, es usted un cerdo, suyo afectísimo. Y que guarda SSQSM. Contrasta pues eso, el lenguaje de cortesía con el vulgar. Y esto que, como os he puesto de Chumi, de Forges y de Quino, parece que era una utilización, un mecanismo muy propio de la antigüedad, iba a decir, de otra época de humoristas gráficos, pero aquí tenemos, por ejemplo, un chiste de Anastasia Bengoechea, popularmente conocida como Mostro Spaghetti, que también usa el mismo, ¿no? Sumado con el condimento de la cercanía, porque si tú has visto estos anuncios, te parece más gracioso que si nunca has visto este anuncio. O sea, si pones en un cartel normal peligro de quedar como un pardillo, pero como lo utiliza en un cartel, en un avisador de peligro que hemos visto más veces, pues crea cercanía. Va un chiste final de contraste de contextos, también de contraste de registros, también de Anastasia. Y vuelvo a poner esto para que veáis que más o menos hemos puesto un ejemplo de todo. ¿Esto quiere decir que los humoristas hacen los chistes? Voy a hacer una contradicción con pertenencia al grupo. Yo a veces sí. Pero me sirve más veces, como cuando hago, por ejemplo, las páginas semanales del jueves, yo no tengo esa característica que digo que hay algunos humoristas que se centran en las hipérboles o en no sé qué. A mí me gusta variar. Entonces yo cuando normalmente hago los chistes de forma sin pensarlos, o sea, pero luego los analizo. Entonces si veo que en una página hay 4 chistes que son 4 hipérboles, al leerla entera te parece como muy repetitiva. Entonces digo, voy a quitar una hipérbole y voy a poner otra cosa. Y cambio los condimentos. O sea, me sirve un poco como organizador, ¿no? Y bueno, aquí acabaría ya, pero he añadido, ya que no ha podido venir Eva, un par de imágenes del libro que hicimos juntos sobre el lenguaje administrativo y en concreto sobre el lenguaje en el BOE, que muchas veces lo primero que me preguntan, o sea, son textos de Eva con historietas de humor gráfico mías o pequeños chistes. Lo primero que me preguntan es, dice, ¿cómo has podido hacer un chiste de disposición transitoria?
el problema no es que lo haga yo, es que el receptor, muchos de los chistes que hay aquí, si se extraen del libro, no les hace gracia. ¿Por qué? Porque no conocen las claves para rellenar el puzzle. Pero por eso está pensado de tal forma que está estructurado así. O sea, si os leéis el chiste, no sé si lo leéis o os lo leo. Dice, el origen de una tradición, y hay un rey, dice, va a ser mucho curro esto de ser rey. Dice, no se preocupe, majestad, solo tiene que poner al final de los documentos que le pase el rey. Y dice, ¿importa mucho si solo pongo una R? Vale, esto se entiende un poco, pero cuando ves que en Sancionar explica Eva que los documentos oficiales el rey los firma así, con una R y un punto. ¿Qué pasa? Que si te lees el texto te ha dado las claves del chiste, con lo que he podido hacer los chistes suponiendo que la persona que se los va a leer o se ha leído el texto antes o va a leer el texto para buscar las claves para encontrar el chiste, ¿no? Y ya acabamos así, aunque os voy a poner un poco el running gag y ya terminamos. Sí, sí. Una pregunta. Bueno, me ha encantado. Habéis visto que es un poco enfermo él. Yo creo que se ha moderado mucho, ¿eh? He puesto un puesto poco panorama de Sí, todo, sí, de lo ha más sido. blanco a lo más burro, ¿no? Ha sido fabuloso, pero además muy práctico, efectivamente, porque muchas veces los que nos gusta hacer un poco de humor no conocemos la sintaxis y tampoco te puedes fiar simplemente de tu capacidad de improvisación. A veces hay un trabajo, bueno, a veces no, detrás de... Como dice Berto Romero, la mejor improvisación es la que está bien planeada, ¿no? Sí que me pasa algunas veces que por esta desviación profesional, ayer os estaba escuchando y de repente había uno que me gustaba, algún chiste, y dice, ¡ay, qué bien, qué bien ha metido ahí el condimento de tal! Sí, sí, sí. Y eso hace que me haga menos gracia. Porque Claro, estoy porque ya estás analizando, ¿no? destripándolo, claro. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Como es más gráfico, ¿no? Pues nos vamos, ¿no? ¿No? ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. Te hace cuestionarte un poco de lo que te hace reír y porque a mí me ha gustado la parte de que efectivamente no te cuestionas por qué te hace reír. O sea, lo has explicado magníficamente. En el momento que te lo cuestiones te va a hacer menos gracia. Sí, este es un problema. Cuando ya te sabes las tripitas, lo que dices es como cuando vas a ver un mago y sabes 4 cosas. Claro. Y dices, ya sé lo que estás Sí, haciendo. dices, qué bien lo ha hecho, pero no te hace salen gracia. las chiribitas. Sí, sí, sí. En fin, bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a comer. Vamos a comer aquí al lado, en una sala adecuada para ello. Si alguien no quiere venir a comer, pues que se vaya a otro sitio, pero lo dudo. Y volvemos a las 4. Mira cómo... Danos tiempo para comer. Tú, 4, a las 4.